Hola, continuamos en el día de hoy con otra presentación en esta serie que estamos viendo de las guerras de identidad, cómo el hombre, por la caída de Adán y Eva, terminó siendo arrojado a una situación en la cual perdió su identidad y perdió su valor, y la búsqueda desesperada del hombre en el reino de Satanás, en el reino de la serpiente, para encontrar sentido en la vida. Y nosotros en la presentación anterior habíamos visto lo que había sucedido con Enoc. Antes habíamos visto lo que había sucedido con Caín y Abel y antes con Adán y Eva, pero con Enoc habíamos visto cómo el plan de Dios para restituir al hombre su identidad como hijo de Dios y su valor como un hijo amado de Dios que está constantemente en los pensamientos de Dios, había tenido éxito, al punto de que Enoc fue trasladado al cielo, no vio la muerte. Y también habíamos visto que en este mundo antediluviano había claramente dos líneas bien definidas: los descendientes de Caín, por un lado, que se agrupaban en ciudades, y por el otro lado tenemos a los descendientes de Set, que conocieron a Dios. Y nos preguntamos, ¿qué sucedió en esa época de la vida de Enoc y lo que siguió inmediatamente posterior a la vida de Enoc? ¿Cómo es que el mundo eh, enfrentó o atravesó ese problema de identidad en el cual el hombre entró con la caída de Adán y Eva, con la entrada del pecado? Y al respecto me gustaría que notemos en el siguiente versículo los principios bajo los cuales los hombres operaban. Y para eso los invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 2, que dice de la siguiente manera. Dice que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y quizás notemos un poco el concepto de los hijos de Dios, ¿no? Adán fue creado hijo de Dios, así lo presenta la genealogía de Jesús, así está presentado en las Escrituras. Adán fue un hijo de Dios por creación. Sin embargo, cuando el hombre acepta las mentiras de la serpiente, se sale de su casa y, buscando ser Dios o igual a Dios, pierde absolutamente todo, pierde su condición de hijo de Dios. Y lo que vemos aquí es que los hijos de Dios, es decir, aquella descendencia de Set que, a la semejanza de Enoc, habían tomado conciencia y conocimiento de que Dios había creado al hombre para que sea hijo de Dios, de que Dios amaba tanto al hombre que lo consideraba su hijo y que el amor que el hombre manifestaba por sus hijos era tan solo un pálido reflejo del amor que Dios tiene por sus criaturas, y de que ese amor no solamente está en ese plano, sino que es lo suficientemente grande o es tan inmenso que envía, que entrega a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Ese concepto que Enoc comprendió y entendió cuando tuvo a Matusalén fue lo que lo hizo hijo de Dios. Fue el Espíritu de Cristo que en su corazón clamaba Padre y lo transformó, lo hizo hijo de Dios y le dio esa identidad, y al darle esa identidad le dio ese valor. Y nosotros vemos que así como Enoc, había otras personas en esa época y en los días de Enoc que habían llegado a ese punto. Sin embargo, noten ustedes qué es lo que vemos aquí. Es que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Vieron que los hijos de Adán, o que las hijas de Adán, las descendientes de Adán, aquellos que habían venido de la línea de Caín, eran hermosas, y viendo eso, ¿qué es lo que hacen los hijos de Dios? Dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Y qué es lo que vemos aquí claramente descrito? Que el pueblo de Dios de aquellos días, ¿qué es lo que hace? Busca el fruto prohibido. ¿En qué sentido el fruto prohibido? Es que establece relaciones con mujeres que no seguían a Dios, con mujeres que eran hermosas, pero que no se consideraban o que no habían entendido de que eran hijas de Dios. No habían aceptado a Dios de tal manera que Dios venía a ser su Padre en sus vidas. Y aquí lo que me gustaría destacar de este versículo, que ustedes notarán en, en resaltado en el texto, es de que dice que los hijos de Dios, ¿qué es lo que hicieron? Vieron, ellos vieron algo, y después de mirar y evaluar qué es lo que hacen, toman. ¿Toman qué?
toman aquello que no era lo ideal para ellos, toman aquello que no les convenía. ¿Por qué? ¿Cuál era el principio bajo el cual Dios había establecido de que las relaciones matrimoniales se tenían que establecer? Para ello los invito a que veamos un poco esto en la historia de Abraham. Vamos eh, al libro de Génesis capítulo 2, versículo 22, pero quizás antes de la historia de Abraham, veámoslo cómo ocurre esto en la vida de Adán. Génesis capítulo 2, versículo 22 nos dice, y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Al principio absolutamente todo fue creado perfecto, y esa perfección ¿en qué consistía? En que Dios le daba al hombre su pareja. Dios le trajo a Eva y se la presentó a Adán, se la dio a Adán. Y quizás alguno de nosotros podríamos llegar a pensar y considerar, pero cada uno es libre de elegir lo que quiere. Por supuesto que cada uno es libre de elegir cada uno lo que quiere y no se niega ese principio y ese concepto, sino solamente consideremos lo siguiente. Nosotros a veces para tomar decisiones importantes, como por ejemplo eh, cambiar de trabajo o tener otro trabajo, hacer una carrera o hacer otra carrera, comprar una casa, comprar un auto, estamos dispuestos a escuchar la opinión de otras personas de lo que nos dicen respecto de esas decisiones. ¿Por qué no habríamos de hacer lo mismo con la elección de la persona con la cual habríamos de pasar el resto de nuestra vida? Y si esto es así, y si nosotros creemos que Dios quiere absolutamente siempre, únicamente lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no sería bueno escuchar la voz de Dios y aceptar su sugerencia, aceptar su invitación, aceptar su propuesta? Y así como la propuesta de Dios para Adán fue perfecta, Adán recibió a Eva, Eva era una mujer perfecta, creada sin maldad, perfecta en su carácter, perfecta en su forma de ser. Así también Dios hoy en día nos quiere dar y entregar y elegir el compañero de nuestra vida. Noten ustedes cómo nosotros lo vemos esto en la historia de Abraham, y ahora sí saltamos a la historia de Abraham en Génesis capítulo 24, versículo 10, que nos dice así, ¿no? Abraham manda a su criado para que busque mujer para su hijo Isaac. Y dice a partir del versículo 10, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Es muy interesante este versículo y recién ahora noto este detalle, nunca antes lo había visto, es que el criado hace arrodillar a los camellos y después eh, hace una oración, ¿no? El primer pensamiento que me vino a la mente es que antes de hacer la oración, el criado hace arrodillar a los camellos, siempre lo había visto como que los hacía arrodillar para tomar el agua, ¿no? Quizás esa es la situación en este versículo, pero me parece muy interesante que hace arrodillar a los camellos y ora, ¿no? Eh, pero bueno, quizás este punto no es clave, digamos, en esta historia. Quizás lo que quisiera destacar aquí es de que el criado, ¿qué es lo que hace? Pone en las manos del Señor que el Señor le dé la esposa, la mujer, para el hijo de su Señor, para Isaac. Y eso es lo que sucede. Fíjense después en Génesis 24, capítulo 26, dice que el hombre se inclinó, está hablando del siervo, y adoró a Jehová, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Así que nosotros tenemos y vemos aquí en este versículo que Dios tiene un plan ideal, original para cada ser humano. Y dentro de ese plan, Él conoce cuál es la mejor persona para nuestra vida.
Pero si nosotros volvemos a lo que nos dice Génesis capítulo 6, versículo 2, vemos que los hombres eligieron bajo otro concepto. ¿Cuál es el concepto bajo el cual los hombres eligieron mujeres para sí? La belleza. Y este versículo tiene un versículo paralelo muy, muy similar, que es el que nos narra y nos cuenta la caída del hombre. Para ello los invito a que me acompañen a Génesis capítulo 3, versículo 6, y leamos cómo nos dice allí. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que nosotros vemos que qué es lo que sucede con la serpiente. La serpiente le dice a la mujer que si ella come del árbol va a ser como Dios, de que no va a morir, sino que va a ser como Dios. La mujer mira el fruto y ¿qué es lo que codicia? Codicia el resultado, codicia el ser como Dios. Acepta la mentira de que no va a morir y codicia la condición de ser como Dios. Y así es como el hombre sale de la casa de Dios. Al rechazar la voluntad, el deseo y la palabra de Dios, se aleja de la casa del Padre y pierde su condición de hijo. Y a partir de ahora, el resto de su vida, ¿en qué está basada? Está basada en, a través de los logros, a través de los éxitos, a través del esfuerzo propio, tratar de construirse una identidad, tratar de darse valor a sí mismo, no por lo que Dios diga o lo que Dios haga, sino por el esfuerzo y el mérito propio. Y nosotros vemos que lo que sucede con el mundo antediluviano es exactamente lo mismo. Los hijos de Dios, es decir, aquellos que eran parte del pueblo de Dios, ¿qué es lo que hacen? Miran a las hijas de los hombres. ¿Y qué es lo que hacen? Codician. El árbol para Adán y Eva estaba prohibido, no era de su propiedad, ellos no podían comer. Estas mujeres que eran hijas de los hombres, que no eran parte del pueblo de Dios, tampoco eran parte de la voluntad de Dios. Sin embargo, ellos toman de entre todas ellas mujeres para sí. Así es como nosotros vemos que lo que causó la caída de Adán y Eva es lo que finalmente terminará causando la caída del mundo antediluviano. ¿Por qué? Porque esto ocurrió dentro del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios trajo así mujeres, las cuales enseñaron a sus hijos principios completamente diferentes. Nosotros ya tenemos la historia de Salomón que nos muestra las implicancias y las consecuencias de traer mujeres que son la madre de los niños, mujeres paganas, dentro del pueblo de Dios. Y esto es lo que ocurre justo antes del diluvio. En la imagen que nosotros tenemos eh, como portada o como tapa de este video, aparece un mundo casi paradisíaco, planicies con colinas suaves, todo verde. Sin embargo, vamos a ver cómo este principio de tomar, de mirar, codiciar y tomar algo que está prohibido, ¿para qué? Para alcanzar valor, para alcanzar identidad, para ser reconocido entre los demás. ¿Qué es lo que trae? Lo único que trae es miseria, dolor, sufrimiento y muerte. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿cómo son los hijos que han nacido en relaciones matrimoniales que han sido establecidas bajo estos principios? Estos niños que nacen en estos hogares en donde el hombre lo que está buscando es su propio valor, lo que está buscando es establecer su propio renombre a través de acciones, a través de la mujer con quien se casa, ese hombre que está buscando definir su identidad y buscando valor a través de sus acciones. ¿Qué clase de niños y de hijos produce? ¿Cómo son estas criaturas? ¿Cómo son estos hijos? Y nosotros encontramos la respuesta en el mismo capítulo, ahí en el libro de Génesis, capítulo 6, y los invito a que vayamos ahí. Capítulo 6, vamos a leer el versículo 4. Génesis capítulo 6, versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Así que nosotros vemos que estos valientes, estos gigantes, eran los hijos de Dios con las hijas de los hombres.
y eran varones de renombre, es decir, varones que se hicieron un nombre. Y nosotros cuando lo leemos así a primera instancia, parece algo positivo, ¿no? Gigantes, gente grande, uno puede pensar intelectualmente, o gente grande físicamente, eran valientes, no hay nada malo en ser valiente, pero ¿cuál es el significado de estas palabras? Para ello los invito a que veamos el significado en primer lugar de la palabra gigantes. En el diccionario Strong es la número 5303 y ¿qué es lo que significa? Significa derribador, patán, tirano. Eso es lo que significa la palabra. Es decir, los hijos de estos matrimonios en los cuales lo que se busca es hacerse de un nombre, lo que se busca es eh, formar identidad a través de las acciones, a través de los logros, se busca el valor a través de tomar las cosas del medio ambiente, a través del éxito. Cuando hay una familia que está gobernada bajo estos principios, ¿qué características tienen los hijos? Los hijos son tiranos, son unos patanes. Eso es lo que dicen las escrituras. Estos son los patanes de la antigüedad. Y soy consciente que la palabra patán es un poco antigua, pero creo que entienden el significado de lo que significa, ¿no? Noten ustedes qué significa también derribador, es decir, alguien que viene y empuja al otro. ¿Esto qué nos está diciendo? Que cada uno de estos hombres antediluvianos que eran gigantes, es decir, patanes, ¿qué es lo que hacían? Usaban a los demás como escalones para su éxito propio. Pisaban y se paraban sobre los demás para alcanzar aquello que creían que les iba a dar valor e identidad. Ese es el significado de la palabra gigante que nosotros encontramos ahí. Noten ustedes la siguiente palabra, la palabra valientes, es la palabra número 1368 del diccionario Strong y significa poderoso, por implicancia guerrero, tirano, esforzado, esfuerzo, fuerte, gigante, grande, de gran vigor, hombre poderoso, valentía, valeroso, valiente, valor, varones de guerra, vigoroso. Y si nosotros releyéramos este versículo a la luz de estas definiciones, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que había patanes, había derribadores, había tiranos en la tierra en aquellos días y dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, habían estos, pero después de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, hubo más, hubo muchos de ellos. Y estos hijos, fueron los que, fueron los guerreros, fueron los tiranos, fueron los varones de guerra, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Así que acá se nos establece una imagen de las características y de los principios bajo los cuales se configuró el mundo antediluviano. Eran personas y hombres que, ¿qué es lo que buscaban? La exaltación propia. Buscaban hacerse de un nombre. ¿Y qué principios utilizaban? El de tomar, el de arrebatar, el de tomar aquello que podía servir a sus intereses sin importarle a los demás, aunque haya que pisar sobre los demás para escalar sobre esa escalera que, según el entendimiento pecaminoso que ellos tenían, los iba a llevar a una identidad o un nombre de reconocimiento ante los demás. Este es el mundo que se configuró antes del diluvio. Este es el mundo desarrollado bajo los principios del reino de la serpiente. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué consecuencias trae esto? El hecho de que los hombres actúen de esa manera y vivan bajo estos principios. ¿Qué consecuencia trae? Y nosotros lo leemos ahí mismo en Génesis capítulo 6, versículo 6, que dice de la siguiente manera, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Así que cuando el ser humano vive y está bajo estos principios, ¿qué es lo que sucede? La maldad de los hombres es mucha, al punto de que ¿qué? De que todo, es decir, absolutamente todo plan, todo pensamiento, toda maquinación, toda obra tiene un solo propósito y está regida bajo un solo espíritu, de continuo, únicamente, solamente al mal. Y nosotros en realidad no conocemos mucho de cómo fue el mundo antediluviano, pero evidentemente hubo mucha crueldad, hubo mucha maldad, hubo mucha guerra, hubo mucho robo,
hubo mucho dolor y sufrimiento, al punto de que Dios no lo soportó más. Y en ese sentido, me gustaría que lo leamos a esto, de cómo Dios lo pronuncia en Génesis capítulo 6, versículo 3, que dice así: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que nosotros vemos que Dios dice, no contenderá más. ¿Qué es lo que significa esto? De que el Espíritu de Dios estaba contendiendo, estaba luchando en cada corazón, estaba tratando de impresionar a cada persona, a cada ser, a cada corazón, para que siga la voluntad de Dios, para que escuche la voz de Dios, para que camine, para que ande a la luz del resplandor del rostro de Jesucristo. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué implica, qué significa el hecho de que el Espíritu de Dios estaba contendiendo con el hombre? Y quizás el primer versículo que me gustaría leer es el que se encuentra en Juan capítulo 16, versículo 8, que dice que cuando Él venga, hablando del Espíritu, cuando Él venga a tu vida, a mi vida, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que estaba tratando de hacer el Espíritu de Dios al contender con cada hombre desde la caída misma del hombre, era de qué? Convencerlos de pecado, de que ese camino que ellos estaban llevando era de pecado, era de condenación, era de juicio, y al mismo tiempo convencerlos de qué? De justicia, de la justicia de Dios. Y nosotros hemos leído de que Enoc aceptó ese convencimiento y fue limpiado, fue emblanquecido de sus pecados. Pero el propósito de Dios era de qué? Era de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, en aquellos días, en los días antediluvianos. Ahora, el hecho de que el Espíritu de Dios tratara de convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, ¿qué es lo que significaba en aquellos días respecto de la conducta de ellos? Significaba que no caminaban por el Espíritu, sino por la carne. Y esto, ¿qué vivencias implicaba? ¿Cómo es que el mundo antediluviano vivía? Leámoslo en el libro de Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 16, que dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sigue el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿de qué es lo que el Espíritu de Dios estaba tratando de convencerlos? De que se alejen de estas cosas, de que dejen de vivir bajo estos principios, que dejen de oír a la carne y que empiecen a seguir al Espíritu de Dios, que dejen de vivir todas estas características que nosotros vemos aquí. Y esto nos configura y nos detalla cómo era la vida antediluviana. La vida antes del diluvio, en la grandísima mayoría de la humanidad, ¿en qué consistía? En adulterios, en fornicaciones, en inmundicia, en lascivia, en idolatrías, en hechicerías, en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en herejías, en envidias, en homicidios, en borracheras, en orgías y todas cosas semejantes a estas. Esto era lo que traía vivir sin valor. Esto es lo que traía el vivir sin una identidad de hijos de Dios. ¿Y qué más implica o implicaba el hecho de que el Espíritu de Dios estaba contentiendo con ellos? Vean ustedes cómo lo describe para otra circunstancia el libro de Nehemías capítulo 9 versículo 30. Dice de la siguiente manera: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Así que como con el caso de Israel, Dios soportó por muchos años al mundo antediluviano y testificó contra ellos, buscó convencerlos de pecado, de justicia y de juicio a través de su espíritu. Y por medio de su espíritu, a través de la voz de quién? De los profetas. Tenemos a Enoc, que profetizó, que fue profeta como lo vimos en el tema anterior, y después tenemos a Noé. No fueron los únicos, pero tenemos estos dos destacados aquí.
tratar de convencerlos de que el camino en el cual ellos se habían embarcado los llevaba a la destrucción. Y nos volvemos a preguntar, ¿y esto cómo ocurrió? ¿En qué consistía? ¿En qué consistía el Espíritu de Dios contendiendo con el hombre? Para ello los invito a que me acompañen al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Que Cristo, cuando fue resucitado, fue vivificado en espíritu. Y es en este espíritu en el cual, dice, ¿no? Noten ustedes, en el cual, en ese espíritu, Cristo, ¿qué fue? Fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Son los hombres que son esclavos al pecado. El que hace pecado, esclavo es, dijo Jesús. Cristo vino a anunciar las buenas nuevas, el año de la liberación, el año de dejar sueltos a los prisioneros, de abrir las puertas de la cárcel. La prisión que se nos está presentando aquí es la prisión del pecado, y fue Cristo, en su espíritu, por medio de su espíritu, que predicó a cada uno de los corazones de los antediluvianos, buscando volverlos atrás de sus caminos suicidas, buscando de que vuelvan atrás de sus designios, de que acepten la voz de Dios y de que acepten el llamado a ser hijos de Dios, de que acepten de que son amados del Padre Celestial. Esa fue la obra de Cristo en ese momento, en esos días. Y no solamente Cristo, nosotros leemos en Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 que dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Nosotros tenemos también que Noé, siendo impresionado por el Espíritu de Dios, ¿qué fue? Fue un pregonero de justicia. Anunció, declaró, manifestó, dio a conocer la justicia de Dios. ¿En qué consistía la justicia de Dios o en qué consiste la justicia de Dios? La justicia de Dios, nos dice el versículo de Salmo 119, 172, todos tus mandamientos son justicia. Y Cristo, que tenía la ley guardada en su corazón, la manifestó, manifestó la justicia de Dios, la publicó, la dio a conocer, la vivió. Y nosotros tenemos en la vida de Cristo la manifestación perfecta, completa y acabada de la justicia de Dios. Y eso fue lo que Noé predicó. Predicó el estilo de vida, predicó la ley de Dios, predicó el amor a Dios y el amor al prójimo, en un mundo que estaba sumido en la maldad, la violencia y el dolor, donde todos y cada uno buscaban únicamente lo suyo y lo propio. Y a estas apelaciones que nosotros encontramos que Dios envía al mundo antediluviano, a través de Enoc, a través de Noé, a través del Espíritu de Dios hablando a cada corazón. ¿Cuál fue la respuesta del mundo antediluviano? ¿En qué consistió su respuesta? ¿Qué es lo que ellos desconocían e ignoraban? ¿Qué principios eligieron? Para ello los invito a que vayamos al libro de Job y leamos allí 2 versículos. Noten ustedes lo siguiente. Vamos al libro de Job, capítulo 22, y vamos a leer a partir del versículo 15. Dice así: ¿quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los varones perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue derramado con un diluvio, que decían a Dios: apártate de nosotros, y ¿qué nos ha de hacer el Omnipotente? Él les había llenado sus casas de bienes, por tanto el consejo de los impíos esté lejos de mí. Y Job capítulo 21 versículo 14 nos dice: dicen pues a Dios, apártate de nosotros que no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que creamos, que oremos a Él? Noten ustedes la respuesta terrible del mundo antediluviano. ¿Qué es lo que ellos entendían de Dios? Evidentemente ellos no conocían a Dios. No solamente no conocían a Dios,
sino que no conocían su carácter. ¿Qué es lo que le dicen a Dios? Apártate de nosotros. ¿Qué nos puede hacer Dios? No nos puede hacer nada. En dos sentidos, en el sentido de bendición y en el sentido de que pueda retirar su protección y que los termine destruyendo. En esos dos sentidos, el pueblo antediluviano era completamente ignorante. Y notamos que, ¿qué es lo que dice? Dios les había llenado sus casas de bienes, es decir, Dios los había bendecido abundantemente y ellos desconocían completamente esta situación, de que absolutamente todas las bendiciones que Dios les había dado habían provenido de Dios. Y lo vemos en el otro versículo, ¿no? En el de Job 21, que dice que le dijeron a Dios, apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. Y nosotros aquí tenemos contrastado con la experiencia que habíamos visto de Enoc. Y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Y aquí nosotros vemos la respuesta del mundo antediluviano. No queremos el conocimiento de tus caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Noé, pregonero de justicia, anunciando la vida de Jesús, manifestación perfecta de la justicia de Dios, vemos que esa manifestación es rechazada, esa declaración es rechazada, esa forma de ser, ese estilo de vida es rechazado. El camino de Dios, los caminos de Dios, Cristo en su espíritu es rechazado por cada uno o por la grandísima mayoría del mundo antediluviano. Y ellos se preguntan, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Desconocen quién es Dios, desconocen cómo es Dios, desconocen totalmente su carácter. ¿Y qué es lo que ellos desconocían? Ellos desconocían lo que Hechos capítulo 17, versículo 25 nos dice, hablando de Dios, de que no es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto es lo que ellos desconocían. Desconocían que la vida, el aliento y todas las cosas que tenían eran un regalo de Dios. Eran un regalo de Dios y estaban expulsando a Dios de sus vidas. Si nos ponemos a pensar, esto es terrible. Todo lo bueno que tenían en la vida había sido y era un regalo de Dios. Y ellos desconociéndolo, eligiendo desconocerlo, eligiendo creer las serpientes de la mentira, eligiendo rechazar al Espíritu de Cristo que golpeaba la puerta de sus corazones, eligiendo despreciar la palabra de los profetas, desprecian y desechan a la fuente de vida, a la fuente de todas las bendiciones. Sin embargo, dentro de esta historia terrible tenemos un hombre, tenemos la historia de Noé. Vamos al libro de Génesis capítulo 6, versículo 8, y ¿qué es lo que vemos? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Mientras el mundo antediluviano no conocía a Dios y no halló nada bueno en Dios, por lo cual lo desechó, ¿qué es lo que halló Noé? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé pudo ver gracia, pudo ver las bendiciones de Dios. Noé pudo reconocer que absolutamente todo lo que él tenía bueno provenía de Dios. Y así fue como Noé halló gracia a los ojos de Dios. Noé, mirando el rostro de Dios, pudo ver que Dios era un Dios que bendecía, un Dios que proveía todas las cosas. ¿Y qué consecuencia trae esto? Trae como consecuencia lo que está al final del versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Cuando nosotros vemos gracia en los ojos de Dios, cuando vemos que está lleno de gracia y de verdad, entonces tendremos la vida de Noé. Se podrá decir de nosotros que seremos hechos por la gracia de Dios varones justos y perfectos. Y en ese sentido no puedo dejar de compararlo con Génesis capítulo 17 versículo 1. Abraham vivió exactamente lo mismo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y esa invitación que Abraham recibió, nosotros la recibimos y la tenemos hoy en día. Hemos visto el reino de Dios y hemos visto el reino de la serpiente, el camino al cual cada uno lleva. El reino de Dios y su camino lleva a un futuro glorioso, el de ser hechos hijos de Dios, el de conocer a Dios como nuestro Padre y conocer que nos ama.
¿Qué mayor valor hay que esto? El reconocer de que Dios está lleno de gracia para con nosotros y que absolutamente todas las cosas que tenemos provienen de Él. Y por el otro lado, el camino de qué? De rechazar la voz de Dios, de rechazar la voz de su espíritu. El de creer que lo tengo es porque yo lo hice, el de creer que en mí hay vida, de que en mí hay poder y de que buscando las cosas del medio ambiente, buscando lograr cosas, buscando obtener cosas, voy a hacerme de un nombre, voy a ser reconocido a través de las acciones, a través de los logros, a través del esfuerzo personal, buscar establecerse ante los demás. No importa que eso implique pisar y aplastar las cabezas de los demás. Ese es el reino de la serpiente. Y contrastado estos dos reinos y sus consecuencias finales en cada uno de ellos, les pregunto y me pregunto, ¿qué reino elegiremos? ¿Qué principios elegiremos para nuestra vida? Es mi anhelo y mi oración de que elijamos al reino de Dios. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.